Y bueno, pues ahora vamos con la siguiente sección, con el tróspito, que vamos a hablar de obras polémicas que fueron censuradas, obras en general. La primera es El origen del mundo de Gustave Courbet, obra de arte de 1868. Gustave Courbet desafiaba las representaciones idealizadas de desnudos en la pintura académica. El origen del mundo, creada en 1868 por encargo de Khalil Bey, muestra estrictamente una vulva en primer plano. Esta obra podría considerarse lo que ahora llamaríamos pornográfica. Permaneció oculta hasta su exhibición en 1995. Su paradero entre 1866 y finales del siglo XX es desconocido. La pintura fue censurada en Facebook en 2011 por considerarse demasiado escandalosa. Actualmente se exhibe en el Museo d'Orsay. Madre mía, la flanderada. Las siguientes son, digamos, las majas de Goya. La maja desnuda fue un óleo encargado por Godoy a Goya y permaneció en el gabinete privado de desnudos de Godoy a la vista de unos pocos elegidos. En 1815, la Inquisición interrogó a Goya sobre la identidad de la dama y el encargo, sin conocerse su respuesta. Tras la caída de Godoy, en 1815 el Tribunal de la Inquisición reclamó las pinturas que estuvieron ocultas en la Academia de San Fernando por casi, durante 100 años, hasta que ingresaron al Museo del Prado en 1901. Además de la versión desnuda, existe una recatada, que es esta llamada la maja vestida. También expuesta en el Museo del Prado desde 1901. Ambas pinturas estuvieron originalmente en el gabinete de Godoy. Lo siguiente es una obra de la literatura, Trópico de Cáncer, de Henry Miller, ambientada en la Francia de los años 30. Narra detalladamente los encuentros sexuales del autor con amigos y conocidos. Aunque superficialmente aborda la temática sexual, la obra es en realidad una crítica a la vida de los norteamericanos que se establecían en el extranjero. Publicada en 1934, fue censurada y prohibida en Estados Unidos y Sudáfrica debido a su alto contenido sexual y depravación, llevando a la prohibición de todas las obras posteriores de Miller en Estados Unidos. La siguiente, que por cierto lo he leído y es el librazo, es otra obra de la literatura, Rebelión en la granja de George Orwell, escrito en 1945 e inicialmente prohibido en Inglaterra, pero encontró aceptación en Estados Unidos debido a su postura antinazi y anticomunista. Aunque aparenta ser un cuento infantil, el libro refleja a los protagonistas de la Revolución Soviética a través de animales como cerdos, líderes revolucionarios convertidos en tiranía, caballos, clase obrera explotada, ovejas y aves, que son la más analfabeta, y así. La obra critica abiertamente la manipulación de los gobiernos autoritarios sobre sus ciudadanos, mostrando a Orwell como un ferviente defensor de la democracia y los derechos del individuo en el siglo XX, reflejado también en otras obras como Homenaje a Cataluña en 1984. Tremendo, buenísimo este. Sí, Harry el sucio Potter. Los últimos libros de la saga Harry Potter, los 3 últimos en concreto, son algo más oscuros que los anteriores. Eso pasa también con las películas, donde además cambia el filtro de color, incluso, que es súper descarado. Lo que ha llevado que en algunas partes de Estados Unidos, especialmente en colegios católicos de Massachusetts, no se permita su lectura ni su presencia en bibliotecas ni su posesión. Algunas personas han visto esta serie de libros y a la serie de películas como una apología de lo paranormal y la hechicería y la brujería, considerándola inapropiada para lectores cristianos. Exacto, si no son los unos, siempre son los otros. Siempre hay algo que... Otra obra es James y el melocotón gigante, de Roald Dahl, que narra la historia de James, niño huérfano que vive con sus crueles familiares. Su vida da un giro cuando encuentra unas bolitas mágicas que hacen crecer un melocotonero gigante en su patio. Montado en el melocotón, James experimenta sorprendentes aventuras. A pesar de ser considerado un relato infantil, el libro fue prohibido en algunas partes de Estados Unidos debido a su temática que asusta a los niños. La inclusión de elementos paganos, la exaltación del comunismo, racismo y la supuesta incitación al uso de drogas y alcohol. ¿Esta gente ha visto la misma historia que los demás? ¿O melocotón el que llevaban encima a los freaks, también conocida como La parada de los monstruos, de 1932? Una película clásica en blanco y negro dirigida por el reconocido director de la época, Todd Browning. La cinta aboga por la diversidad y la representación de cuerpos, mostrando un circo lleno de actores con discapacidades y problemas físicos reales. Sin embargo, la exhibición de estas personas deformes generó gran incomodidad en el público, llevando a la Metro-Goldwyn-Mayer a editar el metraje final sin el consentimiento de Browning, reduciendo la duración de la película de 90 a 64 minutos. La versión original se perdió, pero la película, aunque catalogada como brutal y grotesca por algunos en su momento, fue finalmente rescatada en la década de los 60 y reconocida como un valioso alegato a favor de la diversidad corporal. Tremendo peliculón. Está muy guapa esta peli, sí. Ahora verás cosas, pero
está guapa la peli. Y bueno, ¿por qué no subir un poquito el tono, Holocausto Caníbal, una película gore y de terror dirigida por el fallecido Ruggero Deodato. La trama sigue a un grupo de jóvenes documentalistas en la selva amazónica, investigando tribus que practican el canibalismo. Filmada como un falso documental y pionera en el género del found footage, la película fue prohibida en varios países debido a su supuesta autenticidad, escenas repugnantes y rumores de que algunas partes eran reales, que no lo eran, aunque generó polémica. Hoy en día es considerada una película de culto y se puede obtener. A ver, es fuertecita, pero las escenas con animales me sobran bastante, eso también lo dije en su día, pero no está mal hecha, está bien. La Naranja Mecánica, dirigida por Stanley Kubrick, polémica al canto, por retratar a Alex, un joven líder de banda agresivo, eso, por hacerlo protagonista en una adaptación de la novela de Anthony Bart. La película fue de hecho criticada por ser muy violenta, hacer apología de la misoginia y el fascismo, de la agresión sexual. Y a pesar de todo esto, a pesar de esta polémica, de esta controversia, la obra más tarde fue revaluada con el tiempo como una película de culto, ganando muchos seguidores. Tras su estreno, se prohibió en los cines británicos debido a los actos de violencia y el miedo a que se imitaran. Y a pesar de todo, fue nominada a 4 premios Oscar y hoy se considera una obra maestra y una sátira memorable sobre la hipocresía de la sociedad y el salvajismo. La vida de Brian, de 1979. Una comedia satírica de los Monty Python que narra la historia de Brian, a quien confunden con el Hijo de Dios en Galilea. A pesar de ser ahora una película aclamada, una película de culto, en su estreno pues generó protestas de grupos religiosos, concretamente cristianos, y fue prohibida en países como Noruega, Irlanda y algunas ciudades de Estados Unidos y Reino Unido, donde se aplicó una fuerte censura. Paradójicamente, toda esta controversia contribuyó al éxito en taquilla de la película, ya que se volvió popular por el simple boca a boca. El director Terry Jones defendió la obra argumentando que no era una blasfemia, ni mucho menos, ni herética, ya que simplemente cuestionaba el dogma y la interpretación de la creencia en la fe en lugar de la creencia en sí misma. Vamos, lo típico, ¿no? Así era una bromica. Disidente. Pesadillas de una mente enferma, de 1981, dirigida por Romano Scavolini. Y es un slasher greenhouse que sigue la historia de un hombre sometido a un procedimiento médico experimental, desencadenando una espiral de locura y terror. La película, con fuertes elementos de violencia gráfica y sexual, fue prohibida en Reino Unido y recibió calificaciones X en algunos países. Scavolini insistió en mantener las escenas escandalosas, resultando en conflictos con la censura. En Reino Unido, la prohibición duró hasta 2001, cuando se lanzó una versión editada. Además, un par de ejecutivos de su distribuidora acabaron en prisión años más tarde por violar el fallo de esta calificación. La película también enfrentó problemas en Estados Unidos, donde la versión VHS fue perseguida por el gobierno, generando un mercado negro para su venta clandestina. ¿Qué te parece? El Imperio de los Sentidos, de 1976, una película erótica considerada una de las más subversivas de la historia y un clásico del cine asiático. Su producción fue posible gracias a la coproducción con Francia, ya que el director Nagisa Oshima envió los negativos a este país para evitar la censura en Japón. A día de hoy la película aún se distribuye en Japón con censura en los órganos sexuales de los actores. Basada en un hecho real que conmocionó a la sociedad japonesa en 1936, la trama sigue a dos amantes que llevan su pasión al límite, confundiendo el placer con el dolor. La película participó en el Festival de Cannes en 1978, donde Oshima ganó el premio al mejor director. Chaito, chaito, mañana más y mejor.